decir, ¿cierto? Bueno, entonces ahí donde usted está, yo le invito para que usted cierre sus ojos y vamos a orar al Señor en esta noche. Padre, en esta noche venimos delante de tu presencia, sabemos que tú estás aquí, Señor. Te damos gracias por tu inmenso amor, por tu bondad, por la oportunidad, Señor, de estar en este lugar, de poder, Señor, escuchar tu palabra. Yo te pido, Espíritu Santo, que hoy mi corazón sea como esa tierra abonada, Señor, donde cae la semilla y esa semilla da el fruto que tú esperas al 100%, Señor. Hoy te damos gracias, te bendecimos en esta noche. Honramos tu presencia en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Regálele un aplauso al Señor en esta noche. ¿Y cuántos estamos listos para escuchar la palabra del Señor? Amén. Lo que sea, ¿cierto? Lo que sea. Entonces, la palabra que tengo en esta noche se llama el camino a la transformación. Amén. ¿Cuántos quieren ser transformados en esta noche? Amén. Entonces, diga, estoy en el lugar correcto. Amén. Y vamos a entrar aquí en la palabra. Vamos a ir a Mateo 7, 13, 14, por favor. Siete, 13 y 14. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, el Hijo, con la unción y el poder del Espíritu Santo. Y dice, esto es algo que dice aquí el Señor: entra por la puerta estrecha. Es la recomendación que hace. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? ¿Y cuántos entran por ahí? Muchos. 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva ¿a dónde? A la vida. Y pocos son los que la hallan. ¿Por cuál camino toma usted? ¿Por cuál puerta va a entrar? Estrecho. ¿Seguro? Acuérdense que yo a veces hago preguntas. Bueno, las preguntas que Dios me hace, yo se las traigo a usted. Y vamos allá a la palabra Deuteronomio 5:33, teniendo en cuenta esa palabra inicial que el Señor nos da. Pero vamos a leerla, por favor, en la NBI. Sí, tienes esa, ¿cierto? Creo que es la que tenemos acá. Dice, sigan ¿por dónde? Por el camino que el Señor su Dios les ha trazado. ¿Para qué? Para que vivan. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Entonces, aquí tenemos una instrucción. Aquí cuando vemos Deuteronomio, Moisés está hablando de los mandamientos. Y aquí le dice al pueblo, sigan por el camino que Dios ha trazado para nosotros. ¿Cuántos creen que Dios ha trazado un camino para nosotros? Amén. Dios ha trazado un camino. Pero, ¿sabe? Muchas veces nosotros queremos ir por nuestro propio camino. ¿Amén? O ay, ay, ay. A veces queremos ir por nuestro propio camino, ¿cierto? Y aquí en esta historia, en esta prédica yo traigo la historia de dos personajes. Y una es el apóstol Pablo. Amén. Y Pablo dice la palabra que era un hombre muy brillante, muy ilustrado y tenía una formación académica muy amplia. Este hombre hablaba varios idiomas: griego, latín, arameo, hebreo. Nos ganó, ¿sí o no? Pero también tenía algo que era implacable. O sea, era tenaz, y ya lo vamos a ver por qué. Pero también era un erudito,
o sea, que era un conocedor de la ley, pero él creía que defendía la ley. ¿Y sabe qué hacía Pablo? Perseguía a los cristianos para meterlos a la cárcel. ¿Cómo era Pablo? A ver, ayúdenme. ¿Cómo era Pablo? Implacable, ¿cierto? Implacable. Pero para desarrollar esta historia de Pablo, vamos a ver Hechos 9 y vamos a leerlo del 1 al 15. Y dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Entonces aquí ya estamos viendo qué era lo que estaba haciendo Pablo. 2. Y le pidió cartas para la sinagoga. ¿De dónde? Tenga en cuenta este lugar, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. ¿De cuál camino? Pues de los seguidores de Jesús, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, ¿cómo se llama la prédica? Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de ¿dónde? ¿Se acuerdan donde pidió las cartas? Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y sabe, en el camino a la transformación viene lo inesperado. Amén. En el camino a la transformación viene un de repente. ¿Cuántos quieren esos de repente de Dios? Pues no veo aquí, bueno, amén por ustedes. ¿Cuántos quieren lo inesperado de Dios? Amén, ¿cierto? Eso es lo que nosotros queremos. Pero sigamos aquí, verso 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y sabe, dice que cayendo en tierra, primero el Señor le aparece como un resplandor de luz y él cae derribado a tierra. Porque sabe, aquí en este texto uno ve que Pablo, ¿qué hacía con los cristianos? Los perseguía. Pero aquí ¿cómo está? En el piso. ¿Por qué? Porque está delante de la presencia de Dios. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer, amén. Cuando estamos delante de Dios, debemos ¿qué? Doblegarnos. Amén. ¿Está aquí, iglesia? Amén. Jesús aquí también llama la atención de Pablo. Aquí le dice, perdón, devuélvete un momentico allí. Saulo, Saulo. Cuando el Señor nos llama 2 veces es porque nos está diciendo pare oreja. Y esta noche dice, no dice Saulo, sino que ponga su nombre ahí. Esta noche el Señor nos está llamando, ¿sí? Porque quiere tener nuestra atención. Ahora sí, verso 5, por favor. Él le dijo, ¿quién? Pablo. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y sabe, aquí nosotros podemos ver, Pablo a quien perseguía. Pero Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero sabe, todo aquel que se levanta en contra de la obra de Dios, no se levanta contra un hombre, se levanta contra el mismo Dios. Amén. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Porque aquí él tiene un cara a cara con Jesús. Y aquí le dice, ¿por qué me persigues? Y Pablo podría decir, uy, me pillaron, pero yo no, a este no es el que yo persigo. Yo persigo a los cristianos. ¿Por qué me persigues? Entonces, usted no se levanta contra la obra del Señor, ¿cierto?
aquí no, diga aquí no. Verso 6, sigamos aquí. Él temblando y temeroso. ¿Quién? Pablo. Venga un momentico, pero ¿cómo así que temblando y temeroso? ¿No era que era un hombre implacable? ¿Están viendo lo que hace la presencia de Dios? Estar delante de Dios. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y te dirá lo que debes hacer. Pero, ¿sabe? Aquí cuando nosotros vemos esto, realmente podemos comprender que cuando tenemos un encuentro con Jesús, inmediatamente nuestra voluntad la cedemos ante Él. Esto es lo que hizo Pablo. Le dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué iba a hacer Pablo en Damasco? A perseguir los cristianos. Y aquí le está diciendo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí ven cómo van cambiando los papeles? ¿Estamos entendiendo, iglesia? Amén. 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Porque a Dios el que encuentra, o sea, no todo el mundo lo ve. Aquí podemos haber muchos. Y a muchos se les puede predicar la palabra. Pero a lo mejor todos no son tocados. Todos no son transformados. Amén. Verso 8. Entonces Saulo se levantó, ¿de dónde? Donde lo había tirado el Señor. ¿A usted le ha pasado? Y si no, espere que el Señor lo ponga allá. Porque a veces el Señor lo lleva a uno allá. Amén. Para que uno pueda levantarse y ver quién es Él. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. 9. Donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Y aquí quiero hacer una pausa. Porque dice que estuvo 3 días sin ¿qué? Entonces, ¿cómo estaba? ¿Y un ciego ve la luz? O sea que aquí Pablo estaba en tinieblas. Después de ser implacable, después de perseguir los cristianos, aquí estaba en tinieblas. No podía ver. Y además de eso, ¿sabe? El que anda en la oscuridad tiene que permitirle a otro que lo guíe. Amén. Así que si nosotros estamos en oscuridad, tenemos que pedirle al Señor que nos guíe, porque es el único que nos puede llevar. Amén. Pablo andaba en tinieblas porque él estaba haciendo lo incorrecto. Él estaba persiguiendo la causa del Señor. Amén. Él estaba persiguiendo la causa del Señor. Pero Dios en esta noche quiere que toda tiniebla y toda oscuridad en nuestra vida sea disipada por su luz y por su presencia. Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Bueno, entonces créalo que así va a ser. También vemos ahí en el verso 9 que él se quedó sin ver por 3 días. Y cuando uno mira aquí, uno dice, Jesús cuando muere, ¿cuándo resucita? Al 3er día. Así que Dios viene aquí a guiar a Pablo, pero en estos 3 días, Él quiere que reflexione y muera al yo. Amén. Leímos que Pablo era un hombre muy capacitado. Amén. De pronto a veces nosotros nos creemos por eso, ¿cierto? Que somos muy capaces, que tenemos mucha educación y el Señor viene y la desploma. Amén. Entonces vemos que el Señor aquí
quiere dirigir a Pablo. Pablo está aquí ciego, no ve, no come y se queda orando en estos 3 días. Verso 10. Había entonces, ¿dónde? Un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque he aquí, ¿qué pasa con Saulo? 3 días orando. Pero ¿sabe? Él estuvo ahí en ese tiempo y yo creo que este tiempo lo llevó a un arrepentimiento profundo. Después de haber tenido ese encuentro con Jesús, y la palabra dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Nosotros podemos decir es que Pablo era muy malo, pero a Dios no le queda grande nadie. Amén. Así que si de pronto nosotros hemos sido muy malos, si usted está pensando yo no califico para que el Señor haga eso conmigo, hoy vengo a decirle a través de la palabra, sí. Y sabe, en esa oración me imagino que Pablo estuvo clamando al Señor y de pronto Pablo sí oraba porque dice que conocía las Escrituras, pero algo que Pablo no había tenido era un encuentro real y verdadero con Cristo. Amén. Que es lo que usted y yo necesitamos. Amén. Todos los días un encuentro real, genuino y verdadero. Verso 12, por favor. Y aquí dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Era malo, ¿cierto? Era malo. 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Tremendo, porque Pablo era un hombre que tenía ¿qué? Poder. Tenía poder. O sea, le habían dado autoridad para ir a arrestar a los cristianos. 15. El Señor le dijo, mire lo que le dice al Señor, cuando uno se cree que es imposible. El Señor le dice a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, reyes y de los hijos de Israel. Amén. Entonces, vemos que Dios tenía un propósito con Pablo. Dios tenía un propósito con Pablo. Y no fue coincidencia. ¿A dónde pidió, para dónde iba Pablo? Para Damasco. No fue coincidencia que Pablo fuera para Damasco, porque en el camino a Damasco es donde Jesús le sale. Es donde tiene un encuentro con Jesús. Amén. Y hoy no es coincidencia que usted y yo estemos en este lugar, que usted y yo estemos escuchando este mensaje. Amén. Estamos aquí por un propósito. ¿Sabe? Pablo estaba enfocado en perseguir a los cristianos, pero Jesús estaba enfocado en transformar la vida de Pablo. Tremendo eso, porque a veces yo pienso en mi enfoque, en lo que voy a hacer, y Dios dice, no es así, no es así, y nos cambia el rumbo. Amén. Saltemos al verso 17, por favor. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren eso en esta noche? Amén. Entonces,
la oración de Pablo, ¿qué provoca? Un milagro, porque aquí lo envía y dice, para que reciba la vista y sea lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Cuando nosotros oramos, hay respuestas del cielo, amén. No lo dude, cuando nosotros oramos hay respuestas del cielo. Pablo, aún como era, oró y tuvo respuesta del cielo, amén. Así que usted no está por fuera, usted y yo no estamos por fuera, amén. Miremos el 18, por favor. Y mire esto, Ananías ora por Pablo y dice que al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Cuando a usted le cae cuando nos cae un sucio en el ojo, ¿qué pasa? ¿Y podemos abrir los ojos? No, ¿cierto? Y esto nos hace ver de que aquí había como una ceguera espiritual en Pablo. Y muchas veces nosotros estamos así, como Pablo, con esa ceguera espiritual. Y necesitamos que Dios venga y quite esa ceguera, porque ahí al instante Pablo recibió la vista y pudo ver, pero también sabe qué trae ese encuentro con Jesús. Ahí hay una convicción tan fuerte y tan total que dice que levantándose, ¿qué pasó? ¿Cuánto le hemos escurrido al bulto al Señor? ¿Cuántos el Señor nos ha llamado y nosotros empezamos a decirle, no, ahora no? ¿Cuántos hemos empezado a decir? Aquí dice que tan pronto recibió la vista levantándose, ¿qué pasó? Y usted y yo a veces postergamos las cosas del Señor. Amén. O ay. ¿Sabe? Pablo no vaciló. Él fue radical. Dijo, no, ya tuve un encuentro y fue radical en su vida. Bajemos al 20, por favor. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Wow. ¿Cierto? Así como dice el pastor, wow. Un hombre que perseguía a los cristianos, que perseguía a Cristo, el Evangelio. ¿Cómo termina? Predicando a Cristo, que es lo que hacemos aquí en este lugar. Esto es lo que termina haciendo Pablo. Pero ¿sabe? Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, quiere decir que debe haber un antes y un después en nuestra vida. Amén. Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, usted y yo no podemos ser iguales. No podemos seguir siendo los mismos. Si antes decíamos mentiras, ya. Así como Pablo se levantó y se bautizó y fue radical. ¿Cuántos vamos a ser radicales aquí para el Señor? Bueno, y amén para los que no creen. Amén. Porque aquí ese encuentro transformó totalmente la vida de Pablo. ¿Hemos tenido encuentros así? ¿O será que nos falta? Yo creo que es para pensar ahí un poquito, ¿cierto? Jesús le sale en el camino a Pablo para transformar su vida, pero también para que Pablo a través de Jesús transformara la de muchos. Amén. Y él predicó a gentiles y pues ahí estamos usted y yo, somos de esos gentiles. Amén. Entendemos, ¿cierto? Pablo, ¿a cuántos nos han dicho, usted va a la iglesia y le han hecho un lavado cerebral? Ustedes allá le lavan el cerebro, ¿cierto? Eso es lo que nos dicen.
Pablo tuvo un lavado cerebral. Él tuvo un encuentro con Jesús. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que nos pasa a los que tenemos un encuentro con Jesús. No es que nos laven el cerebro, sino que Jesús viene a transformar nuestras vidas. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que Pablo tuvo un encuentro real con Jesús y esto trajo grandes y maravillosos cambios a su vida. Y después de ese encuentro, él nunca más volvió a ser igual. Amén. ¿Usted y yo somos iguales? Después de habernos encontrado con Jesús, ¿seguimos haciendo las mismas cosas? Amén o ay, ay, ay. Dice el pastor, mucho silencio. Pablo hacía lo normal, pero después de ese encuentro, vino a hacer cosas grandes, poderosas. Y usted y yo podemos hacer lo mismo. Amén. Solo si nos decidimos a tener encuentros reales con Jesús. Y para terminar con la historia de Pablo, dice que él termina siendo un gran misionero de mucha influencia para la iglesia, escritor de varias epístolas del Nuevo Testamento. Y sabe, dice la palabra que aún los paños de Pablo los pedían para sanar enfermos. Tremenda esa transformación, ¿cierto? Amén. Y vamos aquí a ver otra transformación, otro hombre, Pedro. ¿Cuántos conocen la historia de Pedro, la vida de Pedro? Hechos 4:13 en la NBI, por favor. Aquí es para que nosotros podamos ver cómo era Pedro. Dice, los gobernantes al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta que eran gente que, ¿cómo era Pedro? Sin estudio y qué. ¿Y cómo lo llamamos nosotros? A estas personas. Ignorantes, ¿cierto? O analfabetos. Entonces, tenga ahí en cuenta cómo era Pedro. Pero vámonos aquí con esta historia de Lucas 5, 1, y vamos a leer ahí hasta el verso 11. Lucas 5, 1 hasta el 11. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. 2. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y vea, le echó ojo a quién. Y los pescadores, y habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era, ¿de quién? De Simón, o sea, de Pedro. Le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. 5. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pero sabe, Pedro era un hombre, era un pescador, pero era un pescador experto. Y vimos que era sin estudio también, era del vulgo, alguna versión dice así, del vulgo. Y cuando dice aquí del vulgo está hablando de las clases bajas. O sea que su vocabulario pues era como dicen por ahí, populacho. Es por ahí del pueblito, del pueblerino. Pero era experto pescando, pero también era impetuoso. ¿Usted es impetuoso? Impetuoso quiere decir que es acelerado.
No, aquí no hemos acelerados. Precipitado. Tampoco, ¿sí o no? Aquí no hemos de eso. 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. 8. Viendo esto, Simón Pedro, ¿qué le pasó? Lo mismo que a Pablo, ¿cierto? Impresionante, ¿no? Por eso decíamos que ante la presencia de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Doblegarnos. Cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y sabe, Pedro ahí se postra y lo que hace es que reconoce que es un pecador. Y hoy el Señor nos pregunta eso. ¿Será que nosotros reconocemos en la presencia de Dios que somos pecadores? Si no lo hacemos, debemos hacerlo. ¿Cuándo? Todos los días, porque todos los días pecamos. 9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y aquí voy a hacer una pausa porque dice el texto que el Señor le dijo: boga mar adentro y echen las redes para que pesquen. Y Pedro, que era experto, le dijo: Señor, hemos trabajado toda la noche y nada. Pero sabe, aquí nosotros podemos ver la diferencia. No es lo mismo pescar sin Jesús que pescar con Jesús. Amén. No es lo mismo caminar sin Jesús que caminar con Jesús. No es lo mismo. Amén. Porque dice que porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Entonces, ¿sabe? Muchas veces Dios nos lleva a experimentar milagros. Eso fue un milagro, ¿cierto? ¿Cuántos creen que eso fue un milagro? Amén, eso fue un milagro poderoso. Muchas veces Dios nos lleva a experimentar esos milagros para que nosotros reconozcamos que lo necesitamos a Él en nuestro camino. Amén, amén, iglesia. ¿Para qué? Para cambiar nuestra vida. A veces nosotros decimos: yo puedo solo, yo no necesito. Y aquí Pedro le está diciendo al Señor: trabajé toda la noche, soy experto en la pesca. Hello. Porque a veces nosotros no, cuando manejamos las cosas, ¿tú qué crees? ¿Tú qué crees? ¿Que me vienes a enseñar a mí? Y cuando vio esto, vio que había ocurrido un milagro poderoso. Verso 10. ¿Entendemos ahí, iglesia? Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejando algunas cosas, lo siguieron. ¿Qué? Dejándolo todo. Y sabe, yo me fui a mirar esto y yo decía, bueno, cuando aquí dicen dejándolo todo, ¿a qué se refiere? Y cuando uno ve los significados de esta frase, dice que eso es soltar o salir de algo, apartarse, renunciar, separar, alejarse, retirarse, abandonar. Mire lo que este hombre hizo, dejándolo. Esa era su vida, dejando su vida, ¿sí? Renunció a todo lo que tenía para empezar una vida nueva con Jesús. Amén.
¿Será que tú y yo estamos dispuestos a hacer eso? Y el que no esté dispuesto, hoy lo cogemos aquí, le hacemos, mejor dicho, bueno, que lo coja el Señor. Amén. Pero ¿sabe? Creo que nuestro comportamiento es muy similar al de Pedro. Decíamos que Pedro era ¿qué? Cascarrabias. ¿Aquí hay cascarrabias? ¿Aquí hay arrebatados? ¿No? No, usted no, ¿sí o no? Usted toma decisiones así con toda tranquilidad, en amén, aleluya, dirigido por el Señor siempre. Usted no se precipita, ¿sí o no? No, usted la toma con su avena, ¿sí o no? Y si no, hoy es el día, amén. Y también nos parecemos a Pedro, ¿sabe por qué? ¿Cuántos hemos tenido miedo aquí? A ver, levanten las manos. No, aún no creas, cuando uno viene aquí a predicar, a veces uno... ¿Te cree que aquí me sostiene el Señor? Amén. Pedro tuvo miedo. ¿Cuántos aquí han tenido duda? Pedro tuvo duda. Y Pedro caminaba con el Señor. Cuando están en el agua y el Señor le dice a Pedro, ven. Y Pedro sale a caminar sobre las aguas y empieza. Y cuando empieza a ver la turbulencia que dice, ¡ay! Se llena de miedo. Y quita la mirada de Jesús y ¿qué pasa? Se hunde. ¿Y el Señor qué le dice? ¿Por qué dudaste? Usted y yo dudamos, ¿cierto? ¿Nos parecemos a Pedro? Diga, le gané, le ganamos. Negó al Señor. Si a nosotros nos pidieran negar nuestra fe en este momento y nuestra vida está en juego, ¿qué haríamos? Ahí le suelto de trompo. ¿Qué haríamos? Pedro negó al Señor. Cuando iba a la muerte, lo abandonó. Si nos pidieran abandonar este camino que hemos transitado con el Señor, pero está en juego nuestra vida, ¿qué haríamos? Es bueno meditar en eso, ¿cierto? ¿Nos parecemos a Pedro? Nos parecemos a Pedro. Mucho, mucho. O sea, ¿cuántas veces no hemos negado al Señor? Y al principio, como dice el pastor, viene escondida la Biblia ahí, ¿para dónde va? No, voy por ahí nomás. ¿Pero para dónde? No, yo después te cuento. Que nadie sepa que va para la iglesia. Que nadie sepa que es creyente, que es cristiano. Esa película bien buena, ¿cierto? Cristiano de la secreta. ¿Cierto? Nadie sabía que era creyente. Entonces, ¿nos parecemos a Pedro? ¿Cuántos aman al Señor? No, pero de verdad, a ver. ¿Cuántos aman al Señor? Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a imaginarnos, yo no lo soy, vamos a imaginarnos que el Señor Jesús está aquí enfrente de todos nosotros. Y el Señor viene y nos pregunta, ahí a cada uno de nosotros, ¿me amas? ¿Qué le diríamos? Amén. Pero resulta que el Señor no se ha ido y por segunda vez viene y nos dice, ¿me amas? ¿Qué diríamos? Pero el Señor no se ha ido y por tercera vez vuelve y nos pregunta, ¿me amas? ¿Qué diríamos? Yo creo que nos pasaría como a Pedro.
Cuando el Señor le preguntó 3 veces a Pedro si le amaba, su corazón se puso triste. Y a veces nosotros decimos amar al Señor, pero realmente no le amamos. Amén. Entonces, ¿sabe? El Señor tuvo mucha paciencia y mucho amor para corregir, enseñar y restaurar a Pedro. Todo el tiempo que caminó con él. Y Jesús está a nuestro lado con paciencia y con amor para caminar con nosotros. Amén. Regálale un aplauso al Señor. ¿Sabe? La historia de Pedro termina con un Pedro totalmente transformado. Dice la palabra que llegó a ser uno de los íntimos de Jesús. Cuando fue al monte de la transfiguración, allá estaba Pedro. En Getsemaní, allá estaba Pedro. Su lenguaje fue cambiado. Dice la palabra que Pedro predicaba con denuedo, como lo leímos al principio ahí en Hechos 4:13. Y sabe, uno dice, bueno, ¿cómo va a predicar con denuedo? Este no era un hombre, ¿cómo? ¿Se acuerdan? Sin estudio, sin preparación, del vulgo allá no sabía ni hablar, y termina predicando con denuedo, o sea, fluido. Escribe cartas en el Nuevo Testamento. Impresionante, ¿cierto? Hacedor de milagros e impulsa la iglesia. Amén. Entonces podemos ver el cambio, la transformación que ha hecho el Señor en Pedro, después de ser lo que era ya un pescador que nadie quería, viene a ser acá un hombre totalmente transformado. Pero Pedro le permitió al Señor que lo transformara e hiciera cosas grandes y poderosas en su vida. Usted y yo debemos hacerlo en esta noche. Amén. Amén. Una cosa en común que tenía Pedro y que tenía Pablo fue que después de ese encuentro que tuvieron con Jesús, sus vidas fueron totalmente transformadas. Amén. Totalmente transformadas. Y llegaron a amar tanto al Señor al punto de dar la vida por Él. Por eso decía, ¿amamos tanto al Señor? ¿Me amas? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por mí? Por su causa, por su nombre. En realidad estamos dispuestos a entrar en el camino de la transformación. Amén. A veces duele. Aquí hubo dolor, quiebre en estos 2 hombres. Pero si nosotros estamos dispuestos, ¿será que vamos a dejar a un lado lo que el Señor nos está pidiendo que dejemos? ¿A cuánto el Señor nos ha pedido que dejemos cosas? ¿Y cuánto seguimos insistiendo en ellas? Amén. Muchas veces el Señor nos pide que dejemos cosas y nosotros insistimos. Parecemos como las cucarachas. ¿Usted ha visto las cucarachas? Entre más usted ¿qué? La saca, ¿ella qué quiere? Entrarse. Pero también tenemos una pregunta, ¿será lo que hacemos nosotros ahora glorifica al Señor? Deberíamos pensar en eso, si con mi vida yo estoy glorificando al Señor. ¿O será que la gente de afuera puede ver alguna transformación en mi vida? ¿O qué dicen? Aquí somos santos, ¿sí o no? Acá adentro somos santos, pero allá afuera, ¿qué dicen de nosotros? Y para terminar,
Salmos 32:8. Porque a lo mejor usted y yo podemos tener miedos. Y dice el Señor: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Así que yo le regalo ese salmo en esta noche. No debemos tener miedo ni temor a la transformación, ¿sabe? Porque el Señor lo hace con paciencia y con amor. Amén. Él lo hace con paciencia y con amor. Y no estamos solos. Mire, Él dice que nos hará entender, nos enseñará el camino. Él también ha dicho: no temas, no te dejaré, ni te desampararé. Amén. Pero el camino a la transformación solamente se encuentra en Jesús. No hay otro camino. Amén. Entonces aquí vemos la historia de dos hombres que fueron totalmente transformados. Dos hombres en extremo, uno muy educado, el otro sin estudios, pero vemos que Dios hace como quiere y con quien quiere. Amén. Como quiere y con quien quiere. ¿Quiere ser transformado usted? Esa es su decisión. Usted es quien debe tomar esa decisión, si quiere ser transformado por el poder de Dios. ¿Sí? Así que colóquese sobre sus pies y vamos a orar en esta noche. Ahí donde usted está, levante sus manos. Y vamos a decirle: Señor, en esta noche he aprendido que tú haces como quieres. Espíritu Santo, así como tú saliste al encuentro de Pedro y de Pablo, yo te pido que en esta noche tú salgas al encuentro conmigo, Señor. Yo hoy te pido perdón por todos mis errores. De pronto, así como Pablo, Señor, yo cometí muchos errores y he estado haciendo lo incorrecto delante de ti, Señor. Pero hoy te doy gracias, Espíritu Santo, porque sé que tú me tienes paciencia. Gracias, Señor. Sé que tú tienes mucho amor para corregirme y para instruirme. Pero hoy quiero, Señor, colocarme delante de ti, estar en tus manos y saber que tú lo puedes hacer. Hoy, Espíritu Santo, ven y sopla, Señor.